de la gente, Señor Dios, de aquella gente que está esperando, mi Dios, el recibir tu palabra. Prepara sus corazones, Aleluya. prepara sus mentes, mi Dios, prepara sus vidas para que ellos puedan venir y recibir, Señor, la palabra que el día de hoy tú nos vas a dar. Señor, la recibimos en el precioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, amamos tu palabra, amamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Gracias. Señor, aleluya. Amén, 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 amén. Pues bien, mis hermanos, estamos nuevamente aquí, nuevamente con el privilegio de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Nunca nos cansaremos de bendecir el nombre de nuestro Dios por su palabra tan hermosa. Hoy vamos a continuar nuevamente y vamos a retomar nuestro tema. Estamos en Apocalipsis y como les he estado diciendo, Apocalipsis es un tema enorme. Apocalipsis es un tema bastante inmenso que no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Y hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo y yo creo que ya vamos a avanzar un poquito más. Probablemente vamos a usar se puede decir, diferentes temas basados en el mismo libro de Apocalipsis, y esto lo voy a hacer con el fin de avanzar, aunque en realidad no avanzamos mucho porque el Apocalipsis es tan enorme, tan grande como para poder terminarlo. Sin embargo, si Dios así lo permite, a lo mejor en esta misma semana, sería en este caso probablemente el jueves y viernes, estaremos cambiando el tema, el título, porque quiero hablar algo acerca de los dos testigos mencionados también en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir alternando nuestros mensajes, nuestros estudios. Por ejemplo, si vamos a estar siguiendo nuestros cultos, ayer lunes por alguna causa ya no pudimos transmitir, pero probablemente sean los lunes y martes que estemos hablando un tema. Por ejemplo, lo que vamos a continuar ahorita lo podríamos seguir los lunes y martes, y jueves y viernes tomaríamos acerca del tema de los dos testigos, y así podríamos abarcar muchas otras cosas. Nos falta estudiar acerca de las 7 trompetas, nos falta estudiar sobre las 7 plagas, nos falta estudiar muchísimo todavía. Amén. Hemos querido estudiar todavía sobre lo que es Armagedón y sobre todo aquello que representa la segunda venida del Señor, las bodas del Cordero. Hay un mundo de cosas que todavía no hemos tocado. Aleluya. Pero vamos a continuar ahorita porque estuvimos hablando. Déjenme hacer una pequeña remembranza. Les estuve diciendo que estamos estudiando sobre aquellos vencedores que van a poder vencer estando ellos en la tribulación, enfrentándose a toda la furia y a todo el salvajismo que va a representar el dragón, quien traerá una guerra contra aquellos infortunados, ¿verdad?, que perdieron el arrebatamiento. Estamos hablando que van a tener ellos que trabajar muy duramente para poder ser vencedores de la tribulación. Luego entonces, a través de la Escritura, podemos ver que ese tipo de gente cristiana que perdieron el arrebatamiento van a tener que ser vencedores en la tribulación. No quiere decir que ellos se van a quedar ahí, pero una de las cosas que yo siempre he insistido al estar predicando aquí y donde quiera que me invitan a predicar, ¿verdad? Yo les he insistido mucho, hermanos, acerca de la preparación para poder estar en el arrebatamiento, y mayormente, pues ahora sí que nuestro anhelo primario no va a ser ciertamente ser arrebatados. Ser arrebatados, como ya les he dicho a ustedes, van a haber 3 grupos que van a ser arrebatados. Los que obtuvieron vestidos de ropas blancas simples, y esto es bíblico, y los que obtuvieron vestidos de ropas blancas dobles, esto también es bíblico, y los que obtuvieron el vestido de lino fino, limpio, brillante y resplandeciente, acompañado con el vestido de jaspe, esto también es bíblico.
Estos 3 grupos que acabo de mencionar son grupos que se denominan, o bueno, la Biblia los determina, vencedores. Pero van a haber una enorme multitud de cristianos que van a perder el rapto y van a quedarse en la tribulación, aunque hayan tomado estudios de liderazgo, aunque hayan tomado estudios matrimoniales de cómo superar en la familia, cómo progresar, cómo ser independientes y un mundo de temas que se dan en las iglesias, los cuales son buenos, pero por encima de eso está la doctrina básica que lleva al crecimiento espiritual a cada creyente, a cada cristiano. Amén. De manera que entonces, mis hermanos, puedo decirles que nuestra batalla o nuestra parte de la batalla en contra del dragón es la misma cuando peleamos contra grados menores en la estatura completa de Lucifer caído. Nuestra pelea personal se revela en el triángulo inferior del sello. Estamos ya ahora en el número 4, de lo que estuvimos estudiando. Déjenme tratar de regresar un poquito por ahí, solamente para que ustedes vean a qué estamos refiriéndonos. Y aunque no se ve en el pizarrón, yo creo que mejor lo dejamos, porque el pizarrón no se alcanza a apreciar, puesto que no tenemos la oportunidad de hacer acercamientos. Nuestro equipo todavía es muy arcaico, y algún día Dios nos dará un equipo sofisticado como el que usan en otros lugares, donde puede uno apreciar todas las cosas. Pero vamos, habíamos estado hablando de 2 triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. Y les estaba diciendo que a través del triángulo superior vemos cómo Dios nos ayuda a guerrear y a pelear. Pero en el triángulo de abajo, para formar la estrella de David, en el triángulo de abajo, nosotros tenemos que guerrear. Es decir, vuelvo a repetir, en el triángulo superior vimos 3 maneras en que el Señor está guerreando en favor de los vencedores. Pero aquí ahora esto va a ser, recuérdenlo mis hermanos, este triángulo superior en donde vemos peleando al Señor en favor de, es el favor de los que perdieron el arrebatamiento, que se quedaron en la tribulación. Es tan admirable la bondad, la misericordia, la longanimidad de Dios, su paciencia, su deseo ferviente por salvar a la gente, que Él nuevamente trabajará a pesar de que ya no estará el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios tendrá una manera omnipresente de estar en el corazón de cada creyente que perdió el rapto, y todo el conocimiento de la palabra de Dios va a tener que ser puesto en práctica. Pero aquí quiero hacer un énfasis muy interesante, porque quiero decirles esto. Este conocimiento de la palabra de Dios, del cual estoy diciendo que los creyentes que pierdan el arrebatamiento y por consecuencia se queden en la tribulación, ese conocimiento de la palabra no es aquel de haber recibido clases de apostolado, clases de discipulado, clases de prosperidad, clases de matrimonios, clases de vida sexual en el matrimonio, vivir una vida feliz como cristiano, son lecciones y clases que dan en muchas iglesias, tanto como también tener clases de cómo criar a los hijos en el hogar y tener una vida sana, clases tales como tener una mente sana, tener una mente agradable para poder ser educados en la iglesia, en el hogar, en la familia, etcétera. Todo eso, mis hermanos, yo no lo desprecio, no lo haría a un lado con desdén, porque todo es bueno si está basado en la palabra de Dios. Pero recuerden que por encima de todo ello debe de estar lo que se conoce como doctrina básica, que nos lleva al crecimiento espiritual, al conocimiento espiritual de la palabra de Dios, y una cosa más importante, nos lleva a la implementación de la estatura espiritual del Hijo de Dios en nuestra vida, lo cual nos convierte, si llegamos a complementar toda esa estatura de Cristo en nuestra vida, nos lleva a formar parte de la esposa. Amén. Esto, mis hermanos, es algo que no está tomándose en consideración en la mayor parte de las iglesias del mundo entero.
Las iglesias están tan ocupadas en un mundo de cuestionamientos, ¿verdad? Cómo formar parte de una congregación, cómo vencer, por ejemplo, las tentaciones del mundo mediante lecciones y un mundo de cursos que en realidad, mis hermanos, no llevan al creyente al crecimiento espiritual que Cristo dejó establecido. De manera que entonces, mis hermanos, hay un peligro muy grande. El peligro muy grande es que en otras lecciones anteriores les he hablado a cada uno de ustedes acerca de la estatura completa de Lucifer caído, que se compone de Satanás, diablo, serpiente y dragón. Estos 4 niveles espirituales de maldad de Lucifer y que representan diferentes personalidades, puesto que cada uno de ellos son nombres, y la palabra nombre en hebreo significa naturaleza, carácter, personalidad, acción, etc. De manera que esta naturaleza diabólica, perversa, malvada de Lucifer caído, ataca a cada nivel de personas que en su desarrollo y crecimiento espiritual, esta naturaleza satánica ataca a cada creyente. Pero aclaro, y que quede entendido, esta lucha, este ataque que Lucifer tiene contra el mundo creyente, cristiano, evangélico, en el mundo entero, está restringido por la voluntad de Dios y por la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, espero poder dejarlo claro si nos sale el pizarrón. Si hablamos del nivel de maldad, de estatura de Lucifer caído, la parte más baja, ¿verdad?, de la estatura es Satanás. Satanás viene y ataca a los niños espirituales, no niños naturales. La siguiente estatura, el siguiente punto es diablo. Su naturaleza de diablo viene y ataca a los cristianos que han crecido espiritualmente y tienen un nivel, dígase así, de jóvenes. En su siguiente desarrollo espiritual del creyente obtiene otro desarrollo espiritual, así como entonces va a enfrentar a Lucifer en su carácter de serpiente. Esto es para adultos, todo eso son términos espirituales. Llegamos a la parte más alta de la naturaleza corrupta de Satanás, del dragón, y entonces es precisamente dragón, o sea, la naturaleza de poder más alta de Lucifer caído es la naturaleza de dragón. Esto es para los más maduros que han crecido espiritualmente. Esto podemos comprobarlo bíblicamente a través de varios pasajes bíblicos, lo que les estoy diciendo, de manera que la lucha que Lucifer caído emprende contra el creyente, él no viene con toda su estatura completa y cae de sopetón, dígase así, sobre el cristiano recién convertido, aquel que va en el intermedio, aquel que va en el medio, aquel que ya lleva 3/4 de camino o aquel que ya completó su camino, su jornada. Es así como Dios restringe el poder luciférico para que no venga de golpe sobre los cristianos en su crecimiento y desarrollo espiritual. Pero en la tribulación, obviamente el tipo de cristianos que se van a quedar en la tribulación son gente totalmente inmadura. ¿Por qué se quedaron en la tribulación? Porque nunca buscaron crecer espiritualmente. Esto los orilló a vivir una vida totalmente desprevenida. Hace varias semanas, no puedo decir varios meses, estuve predicando sobre si hay una diferencia entre ser de Cristo y estar en Cristo. Precisamente todo ese inmenso, innumerable multitud de grupos que fueron de Cristo son los que se van a quedar en la tribulación, mientras que aquellos que buscaron estar en Cristo alcanzaron la plenitud de obtener una estatura espiritual, ya sea al nivel del atrio, de acuerdo al modelo que tenemos del tabernáculo, el lugar santo o el lugar santísimo. Y como cuando Jesús también dijo, porque ustedes también
podrán obtener frutos del 30, del 60 y del 100%. Luego entonces, mis hermanos, el punto que aquí yo quiero especificar o dejarlo bien claro, es que todos esos cristianos que se van a quedar en la tribulación, no habrá ya restricción alguna de parte de Dios para Lucifer caído. Él caerá con toda su furia, con toda su estatura espiritual de Satán, diablo, serpiente y dragón, sin importar el nivel espiritual que hayan adquirido aquella gente que se quedó en la tribulación. Esto, amados hermanos, va a poner en un predicamento bastante preocupante a toda esa triste gente, pobre gente, que en esta vida nunca se quiso a prevenir. Ellos confiaron en una doctrina muy popular de que la salvación no se pierde. Vamos a ver, hermano, a lo mejor yo ya no tenga tiempo de debatir ese punto, lo he hecho en otras ocasiones con algunos hermanos que se han conectado a esta página y mandan sus cuestionamientos, sus preguntas, y esto es lo que he tratado de responderles, de manera que, bueno, ustedes pueden visitar el lugar de la página donde proyectamos o transmitimos, y hay varias predicaciones ahí guardadas. Así que entonces, mis hermanos, nuestra pelea personal se revela en el triángulo inferior del sello. Y ahora ya estamos hablando de que los cristianos que se quedaron van a utilizar, número 1, la sangre del Cordero. Amén. Así que vamos a Apocalipsis 12, 11, para que podamos analizar ahí lo que está escrito. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Perfecto, muchas gracias. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, número 1. Número 2, y por la palabra de su testimonio. Y número 3, no han amado sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Vayamos por partes. La primera parte que vamos a ver es la sangre del Cordero. Amén, bendito. Este versículo, hermanos, en particular, nos proporciona los últimos 3 puntos del sello de la esposa. ¿Cuál es el sello de la esposa? Este sello que está aquí a mis espaldas, que es el sello de la estrella de David. Este es el sello que Dios utilizará para poner sobre la amada, la esposa del Cordero, como un sello sobre su corazón y una marca sobre su brazo, como lo describe en el libro del Cantar de los Cantares. De modo que, hermanos míos, estas son las cosas que debemos hacer por nosotros mismos. Dios no las puede hacer por nosotros. Hay tantas cosas que yo necesito también explicar. Y una ocasión, nuestro hermano Fabián, de allá de Colombia, de Ecuador, ahí en Guayaquil, nuestro amado hermano había hecho una vez la pregunta, ¿verdad?, acerca de esto que estoy diciendo, en cuanto a las obras, porque muchas veces tenemos un mal entendimiento de la palabra o concepto obras. Ya lo expliqué aquella vez que el hermano nos hizo favor de acompañarnos en esa transmisión, mandó él su pregunta. Espero que la respuesta que le di al hermano haya sido satisfactoria y para muchos aquellos que también ven estas transmisiones. De modo que las obras que ustedes pueden ver aquí, mis hermanos, ahora el Señor en la siguiente fase de lo que corresponde al siguiente triángulo, Él está pidiendo, Él está reclamando que ahora el cristiano tenga obras, pero no estamos hablando obras carnales. Hay muchas cosas que hablar acerca de esto, pero ahorita ya no lo voy a soslayar, porque necesitamos caminar sobre ese punto de una manera más entendible. O sea que no se trata de ser buenos, ¿no? No se trata de ser buenos, de obras buenas para merecer una salvación. Inclusive, miren, la salvación a la cual el Señor dice, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere cuando el Señor está diciendo no por obras?
no está hablando de obras que yo tengo que hacer como hacían en muchos otros años el pueblo católico, de amarrarse nopales espinudos en la espalda y en el estómago, amarrarse navajas cortantes filosas y darse latigazos con navajas filosas hasta que sus espaldas quedaban marcadas y sangrantes. Hermanos, estas eran obras humanas que el hombre procura hacer según para su salvación en el conocimiento de la Iglesia Católica. A hoy en día todavía ellos ofrecen mandas, ofrecen vestirse de algún santo, alguna santa. El atavío que usan las monjas es un atavío que indica un tipo de penitencia. Ese tipo de cosas son las obras humanas, carnales, procedentes de nuestra mentalidad mortal, leviatánica, que no redime nada ni a nadie. Pero las obras a las cuales el apóstol Pablo se está refiriendo no son tampoco aquellas obras que acabo de mencionar que practica la Iglesia Católica. Son las obras procedentes de aquella ley ceremonial que Dios en su misericordia, en su verdad, estableció para que el pueblo de Israel hiciera estas obras de la ley ceremonial, consistentes en santas convocaciones, las 7 fiestas que ellos celebran todavía como una necedad de que el Señor Jesús ya cumplió todo eso, las lunas nuevas, los sábados, el guardar sábados y tantas cosas como estas que el Señor Jesucristo dijo que ya no hicieran, porque Él vino a ser el Cordero que una vez y para siempre vino a cumplir con la ley, porque la ley ceremonial ofrecían los sacrificios continuamente y el pueblo ya se había corrompido, ya estaba totalmente corruptos en cuanto a las ceremonias, cosa que el mismo profeta Isaías habló proféticamente del pensar, del sentir de Dios acerca de todo esto que hacían los judíos y que siguen haciendo. Y si Dios sintió tanta abominación, porque así lo dice, me tienen en una abominación sus fiestas, sus sábados, sus santas convocaciones. Y si eso fue en el tiempo en que todavía el Señor Jesucristo no venía a hacer la ofrenda por el pecado, como dice en Hebreos, el que una vez y para siempre entró al santuario y derramó su sangre, ¿se imaginan ahora cómo sentirá el Señor ante ese pueblo de nuestros hermanos amados judíos que siguen aferrados a algo que si antes era abominable ante Dios, una vez que Dios envió a su amado Hijo Yeshua Mesías, entonces siguen despreciándolo? ¿Cómo considerará el Señor esas santas convocaciones y festividades que nuestros amados hermanos judíos continúan todavía celebrando? Amados, lo único que le falta a ellos no es más que de veras una profunda y verdadera conversión a Jesucristo, para que ellos sean redimidos por medio de esa sangre. Y redimir, ellos necesitan entender ese punto de la palabra redimir en hebreo, que tiene muchas connotaciones que nos llevan a la verdad de lo que Dios quiere que aprendamos, hagamos y actuemos. De manera que entonces, vuelvo a repetir, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, por gracia sois salvos y no por obras? Es decir, no somos salvos por las obras de la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial, no la ley moral. La ley moral sigue tan vigente, pero ahí no había ceremonias ni nada. La ley moral es otra cosa, mientras que la ley ceremonial Jesús vino a cumplirla. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, no trayendo un cordero al altar, no guardando sábados, no haciendo ese tipo de obras. La gente todavía quiere hacer eso para ser salvos, pero por gracia sois salvos, es decir, por algo inmerecido que no merecíamos, pero que vino por la misericordia de Dios. Amén. Bien, de manera que así es como entendemos claramente, mis hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios. Así que entonces, amados, nosotros tenemos libre albedrío con una voluntad para elegir por Dios y por lo que es justo.
Nosotros voluntariamente debemos elegir guerrear y pelear en contra de la estatura completa de maldad de Lucifer caído. Hermanos, la primera arma que debemos levantar y utilizar es la sangre del Cordero. Pueden ustedes ver en la palabra de Dios, Miguel, aquel arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, y juntamente con su ejército angelical, encontraron que la sangre es una fuerza sumamente poderosa. Amén. Contra el dragón y contra su ejército. Sí, bendita sea su sangre. Amén, aleluya. También será una poderosa protección, mis hermanos, para nosotros hoy en día, sí, en cada momento de nuestra existencia. Bendito el Señor. Aleluya. El apóstol Juan, como podemos ver, lloró amargamente, tristemente, porque pensó que nadie era digno de abrir el libro sellado, pero uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De manera que Juan se volvió y esperaba ver a un león allí, pero se encontraba un cordero como inmolado. Él esperaba ver salir bravamente, rugiendo con un rugido, a un león. Sin embargo, lo único que encontraba era un cordero todo inmolado, con su sangre derramada, con una preciosa y bendita sangre derramada. Amén. Él poseía la sangre Ad y la sangre Netzar de victoria, las dos sangres unificadas, la sangre engendrada y la sangre no engendrada. Así es como se unieron en ese cordero inmolado. Así que, hermanos míos, el cordero inmolado tiene la naturaleza de león para pelear y para proteger a aquellos por quienes Él dio su sangre redentora. De modo que, hermanos, cuando la batalla en contra de la maldad se torna intensa, podemos comenzar por fe a clamar la sangre del Cordero como una cubierta para nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hermano, esa sangre está ahí para todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Entonces, una cosa que ustedes deben poner muy claramente en la mente: ¿qué es la sangre del Señor Jesucristo? Es la sangre Nefesh, es la sangre Nefesh, y la sangre Nefesh del Cordero y del León tienen voz, tienen oídos, tienen boca. Esta es una sangre viviente, es una sangre Nefesh que brotó del Cordero de Dios, y Él tiene todo el poder, mis hermanos. Así que entonces la sangre del Cordero viene y se pone sobre nosotros como un poderoso león para proteger su posición adquirida. Él viene para poder defender a aquel que está guerreando juntamente con el Señor en favor del reino, en favor del Cordero de Dios, en favor del león de la tribu de Judá. Aleluya. Amén. Podemos, hermanos míos, podemos ubicar al hombre completo debajo de la protección de su sangre. La sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, mis hermanos, es la que trae la victoria para todo creyente hoy en día. Aleluya. Su sangre tiene una voz, porque es una sangre Nefesh. Su sangre tiene una voz que clama fuertemente por la verdad. Nosotros vivimos, amados hermanos, en un mundo lleno de demonios, pero podemos claramente y con toda confianza resistir su influencia y su ataque, aplicando la sangre alrededor de nuestra mente, poniendo esa sangre alrededor de nuestra mente, que sea como un casco que usaban los soldados, ¿verdad?, en la batalla, en la guerra. Entonces la sangre comienza a clamar en nuestro favor. La sangre empieza a hablar, la sangre empieza a hablar, a clamar, a gritar, a rugir, porque tiene voz, porque es una sangre Nefesh, de cordero, de león. Bendito su santo nombre. Nosotros podemos regocijarnos, mis hermanos, a pesar de las tentaciones, las pruebas y las tribulaciones
porque tenemos una fortaleza en la que podemos refugiarnos en todo momento de nuestras necesidades. Hermanos, así como la sangre de la Pascua fue eficaz para los hijos de Israel, pero ellos la despreciaron. Conocen ustedes la historia, cuando aquel hombre Antíoco Epífanes trajo la sangre de cerdo y la ofreció en el altar, y los judíos nunca hicieron nada. Ahora, ustedes recuerdan cuando el velo del templo se rasgó 2 ocasiones. Esto es una verdad histórica en la Biblia. Algunas personas creen que el velo se rompió solamente una vez, pero la Biblia lo dice claramente, está roto en dos ocasiones. Pero en las 2 ocasiones que el velo se rompió, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Cuando vieron que el camino quedaba abierto hasta el arca del pacto y el propiciatorio, el cual era el lugar santísimo, donde la gloria Shekinah y Kabod del Padre, la gloria masculina y la gloria femenina, se encontraban ahí en el arca y en el propiciatorio. Cuando ellos vieron esto, rápido corrieron a remendar el velo y lo cosieron, evitando que la gente aceptara el precioso sacrificio, o aceptara, en otras palabras, esa divina y preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ellos impidieron el fluir del río de sangre, de manera que Dios desvió ese fluir del río de sangre, dejó de fluir hacia el pueblo de Israel, y Dios abrió una vertiente diferente que fue a parar al corazón de todos los gentiles, quienes amaron y se arrodillaron y glorificaron y exaltaron, y lo siguen haciendo hasta hoy en día, esa gloriosa y preciosa sangre, porque por esa sangre ahora somos salvos. Si otra nación lo despreció, si otra nación desdeñó esa sangre, amados, nosotros los gentiles, que nos den toda esa sangre, que nos dejen ese río de sangre. Nosotros lo amamos, queremos esa sangre, y para poder llegar hasta la presencia de Dios vamos a necesitar ir cubiertos, por así decirlo, de ese vestido rojo de sangre. Bendita sea su sangre. Aleluya. La sangre fue eficaz en una demostración del don más grande que los judíos pudieron haber recibido, para que todos los hijos de Israel, durante el terrible juicio de muerte que mató a todo primogénito en la nación, así la sangre de Jesucristo es eficaz para nuestros días hoy en día. Amén. Amados, el pueblo de Israel es una nación admirable, porque ellos han heredado a sus familias la Torah, ¿verdad? Han heredado todo esto de la palabra de Dios, ya sea a través de todos los escritos que ellos tienen, se lo han dado a conocer a sus hijos de generación en generación. Sin embargo, hermanos, ellos lo pudieron comprobar y lo constataron cuando ellos pusieron la marca de la sangre en Egipto, y esta sangre los cercó, los protegió, guardó a sus primogénitos para no ser también exterminados como los primogénitos de Egipto. ¿Cómo es que cuando ellos vieron esa sangre manando del precioso cuerpo de Jesucristo, cuando lo estaban flagelando, desde que estaba en el patio de Anás y en el patio de Caifás, cuando estaban estos 2 componentes del Sanedrín, cómo es que ellos no se dieron cuenta de que la sangre que empezaron ellos mismos mediante su orden para decirle a los soldados, azótenlo y denle estos azotes, cómo ellos no corrieron a abrazarse a ese cuerpo ensangrentado para recibir su sangre? Al contrario, se burlaron de él, lo menospreciaron, escupieron su rostro, escupieron su sangre, tiraron la sangre, por así decirlo, a la cañería en un abierto desprecio y desdén. Estaba oyendo a una persona ahí por el internet, a una persona judía, y decía: ¿por qué Dios es tan malo que permitió el holocausto en los tiempos de Hitler? ¿Por qué Dios fue tan malo con nosotros? Cuando a aquel hombre le dijeron, este es inocente. ¿Y qué dijo Anás o Caifás? Dijo: la sangre de este
caiga sobre nosotros y sobre los hijos y los hijos de nuestros hijos. Él mismo hizo la sentencia. Por eso es que ellos fueron a dar a esa persecución tan horrible del holocausto que ha conmocionado al mundo entero, de generaciones pasadas, presentes, y seguirá conmocionando a las generaciones futuras. Pero esto será una demostración del justo, santo, bendito juicio de Dios que Él trajo a una nación que por amor, hermano, los llevó a ese sufrimiento para que ellos abrieran sus ojos y reconocieran en dónde estuvo su error y su falla. Hasta hoy en día, ellos como judíos mesiánicos, todavía les queda el velo, como dijo el apóstol Pablo, les queda el velo todavía, ¿verdad?, de que no pueden ver abiertamente las cosas. Y cuando uno puede hablarles la verdad, como ahorita uno está revelándolo, ellos lo ven simple y sencillamente palabras procedentes de un protestante o de un cristiano que cree en el cristianismo. Qué tremendo, mis hermanos. Pero Dios no rechaza nunca a nadie, ni tampoco por esto, ¿verdad?, debemos nosotros ser odiadores de esta hermosa nación de Jerusalén, de Israel. Ellos van a tener en estos días, en varios países del mundo, parece que también aquí en México, van a tener una cadena de oración de acuerdo a los horarios de algunos países. Aquí va a ser, en México va a ser a las 0 horas. Se van a unir todos los judíos en algún lugar, no tengo bien la información concreta. Ellos van a estar orando en una velada de oración por la paz de Jerusalén, porque en estos días, mis amados hermanos, está en un grave peligro. Las fuerzas armadas de Israel están ya listas solamente para que se les dé la orden de ataque. Los mismos iraquíes, los mismos hijos de Ismael, todos estos ismaelitas están ya enfrentando una guerra, y esto puede suceder en cualquiera de estos días o en cualquier hora. Puede suceder dentro de una media hora, o puede ser que mañana los desplegados de las noticias hablen con letras grandes, ¿verdad? No sé cómo se les dice en los periódicos, ¿verdad? Y con letras grandes hablen de la guerra nuevamente desatada de Israel contra los hijos de Ismael. Amados, ustedes pueden decir, bueno, qué bueno que yo no estoy allá, yo vivo en México. Hermanos, no durmamos, necesitamos unirnos. Ojalá y yo pueda recibir la información de estos hermanos, de nuestros hermanos judíos, de una forma concreta. Ojalá me puedan dar información bien, y aunque no vayamos a donde ellos se van a reunir, ellos están haciendo una convocación para que gentiles, judíos y no judíos se unan en esa oración. Yo estoy en la mejor disposición, mis hermanos, de obedecer no solamente al llamado de ellos, sino algo que el Señor Jesús, el Señor Dios en el libro de los Salmos nos dejó escrito: orar por la paz de Jerusalén. Así que, hermanos, es una obligación nuestra, es una obligación moral y espiritual que debemos apoyar a estos nuestros hermanos y no ser odiadores de una nación que de alguna manera, hermanos, ¿verdad?, Dios sabe cómo va a tratar con ellos y cómo ha tratado con ellos. Sí, amén. Yo hablo lo que tengo que hablar porque así está escrito en las Escrituras. No tengo nada contra ellos. Amo a esa nación porque de ahí provino nuestro bendito Jesús. Amo a esta nación porque son nuestros prójimos. Bendito sea el Señor y bendito sea la nación de Israel. Así que, amados hermanos, podemos darnos cuenta que con su sangre que ellos experimentaron cuando fue puesta sobre los postes y dinteles, ahora nosotros también tenemos un corazón amador y un corazón trabajador. Poseemos un corazón levad y un corazón lev. En estos corazones, mis hermanos, también tenemos 2 postes y un dintel, y es ahí donde nosotros tenemos que poner también la sangre del Cordero. Podemos entonces, cuando hacemos esto, reposar en completa paz y en completa seguridad, y ahí es entonces donde se cumple la palabra de Dios que dice:
tú guardarás en completa paz aquel corazón o aquel corazón que en ti confía. Y cuando dice en ti confía en lo que tú enviaste, es decir, en esa sangre unificada, esa sangre Netzar y esa sangre Ad. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente. En este caso hablábamos de 3 cosas. La tercera es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. Amén. Sí, amén. Aquí es donde he quedado asombrado al ir enseñándoles a ustedes, mis hermanos, varios conceptos del Señor, motivándolos a ustedes a leer su Biblia. Entre más lean su Biblia, entre más lean y estudien su Biblia, entre más ustedes estudien su Biblia, mis hermanos, ustedes van a poder ganar la batalla, porque aquí es donde vamos a estudiar acerca de la palabra del testimonio. Así que el mismo texto de 12:11 es el que vamos a seguir utilizando en las 3 cosas. Así que vamos a hablar de la segunda fuerza, esa segunda fuerza poderosa contra el dragón, y esta es la palabra de nuestro testimonio. Amén. Hermanos, en el calor de la batalla debemos comenzar a testificarle al enemigo acerca, hermanos, de nuestra fe y reconocer que somos hijos de Dios comprados con sangre. Debemos utilizar nuestras propias palabras para testificar en contra de los poderes de las tinieblas. ¿Están oyendo y entendiendo esto que estoy diciendo? Hay de ustedes. ¿En contra de las qué? Perdón. Testificar en contra de las... En contra de los poderes de las tinieblas. Ahora, óiganme, y si quieren tómenlo proféticamente. Hay de ustedes que se les está diciendo vez tras vez, y no solamente yo personalmente, sino hemos recibido la palabra de la profecía, diciéndole el Señor a la iglesia que oren y lean sus Biblias y estudien sus Biblias. Hay de ustedes que están burlándose de esta profecía y de esta predicación al no hacerlo, al no tomar responsabilidad, porque es igual como estar escupiendo, maldiciendo, pisoteando, blasfemando, burlándose de la predicación de la palabra de Dios, cuando ustedes les dan las 7, las 9, las 10, las 11 de la mañana y ni siquiera han leído un salmo o un capítulo, versículo de la Biblia para llevar a su alma y su espíritu, que está gimiendo por el alimento espiritual. Hay de ustedes, aquellos que están ahorita aquí, aquellos que no están, aquellos que me están oyendo por internet, hay de ustedes que están escupiendo y escarneciendo la palabra de Dios cuando se les dice que necesitan estudiar la palabra, porque yo nada más les puedo decir con qué van a testificar, con qué van a testificar si no saben ni un versículo de la Biblia de memoria, y no solamente de memoria, sino lo tengan por experiencia cada cosa que ustedes leen en la palabra de Dios. Sí, amén. Sí, amén. Hay de ustedes, porque se les ha avisado y se les ha dicho. Y así como está grabándose ahorita una película en DVD de este mensaje, así se está grabando en la eternidad todas las cosas, para que ustedes no tengan pretexto de decir: es que no me dijeron, es que yo no lo supe. Ahora, si ustedes no me quieren creer a mí, y si ustedes no le creen a la voz de la profecía, a la voz del testimonio, entonces tienen la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, ahí pueden ver: escudriñar, dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que te van a llevar a la vida eterna. Sí, amén. Amén. Yo nomás les digo a ustedes, por eso vuelvo a repetir esto que les estoy diciendo. Debemos declarar nuestra fe y reconocer que somos hijos de Dios comprados con sangre. Amén. Debemos utilizar nuestras propias palabras, y cuando digo nuestras propias palabras se refiere a que esa palabra leída, oída, escuchada,
contemplada de una forma u otra, ha formado parte de nosotros, se ha adherido a nosotros y nosotros nos hemos adherido a ella. Así que esta palabra ya es nuestra, es propia y nos va a servir para testificar en contra de los poderes de las tinieblas. Y esto, amados, si aquí, que no tienes encima de ti la estatura completa de Lucifer caído, no quieres hacer caso de leer, de estudiar tu Biblia, para poder rechazar las acechanzas y sus dardos encendidos y todas sus acechanzas, hermano, no puedes refutarlas. ¿Cómo piensas hacerlo si te quedas en la tribulación? Claro, Satán te va a decir, pero es que, óyeme, amado mío, tú no te vas a quedar en la tribulación, yo te lo garantizo. Y ni siquiera se dan cuenta que él es padre de mentira. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo, resistid al diablo y de vosotros huirá, ¿a qué se refiere? Resistirlo con la palabra, ¿no? Es como si entonces yo viera que este muro se va a caer o esta bocina se va a caer y resisto y resisto y resisto hasta que definitivamente logro acomodar esta bocina en su lugar. Eso es lo que se entiende por resistir al diablo. Yo les aseguro que mucha gente ni siquiera sabe qué significa resistir al diablo y de vosotros huirá. Y efectivamente, como dice la hermana, resiste al diablo con el poder y la palabra, con el poder de la palabra y el poder de la oración y el poder de la sangre de Jesucristo. Cuando yo les platiqué hace muchos años sobre el príncipe en el desierto, aquel hombre que vive en las faldas del monte Sinaí, llamado el príncipe en el desierto, el príncipe del desierto, les dije a ustedes que él es un enviado del anticristo para preparar el camino al anticristo, pero él no es el anticristo y tiene un poder tremendo. Ya se los dije la vez pasada, bueno, en varias ocasiones se los he dicho. Y dice que cuando este pastor pentecostés, junto con un ¿cómo se llaman estos que estudian las cosas antiguas y excavaciones? Antropólogo. Un antropólogo y un pastor pentecostés pidieron audiencia para hablar con este hombre llamado el príncipe del desierto, ahí en Jerusalén, cerca del monte Sinaí. Este hombre, estos hermanos, bueno, los dos son cristianos, pero uno tiene una profesión y otro otra. Pero el pastor dice que toda la noche, porque les dio alojamiento este hombre, el príncipe del desierto, les dio lugar para alojarse en su castillo, en su palacio. Y dice que toda la noche, las fuerzas de Satanás se desataron en contra de ellos, al estar ellos ahí durmiendo. Y dice que el pastor no durmió toda la noche, tuvo que mantener a raya a todos estos espíritus. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con una pistola? ¿Con una resortera? ¿Con un látigo? ¿Con un cuchillo? ¿Con una daga? Diciéndole, quítate de aquí, aléjate para allá o te mato. Tuvo que haber este pastor tenido mucho conocimiento de Biblia para estar haciendo que su boca fuera como una espada aguda de dos filos, que estuviera manteniendo a raya a esos diablos, pero solo con oración y mencionando la palabra, es decir, con la palabra de su testimonio. ¿Cuál es la palabra de mi testimonio? No lo que yo leo en la Biblia, sino lo que de la Biblia se ha vuelto uno en mí y yo uno con lo que leo en la Biblia. Esa es la palabra que surte efecto. Les voy a dar otro ejemplo por si ustedes todavía no entienden. El apóstol Pablo andaba en su ministerio en el libro de los Hechos y dice que él tenía poder para echar fuera demonios. Lo hemos leído, ¿no? Sí, amén. Tenía poder para echar fuera demonios. En otras palabras, él usaba ¿qué cosa? El testimonio, la voz o la palabra del testimonio, y con eso cortaba los poderes de Lucifer, de Satanás.
Y de repente andaban por ahí unos judíos vagabundos, y dice que vieron que él lo hacía en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y dice que dijeron, hay poder en ese nombre, vamos a hacernos ricos también. Así que ustedes recuerdan la historia, tomaron el atrevimiento de usar el nombre de Jesús, pero ellos habían visto que el nombre de Jesús tenía ese poder, pero el nombre no estaba unido a ellos, ni ellos al nombre. ¿Y saben quién lo supo? Los diablos, cuando le dijeron, a Pablo conocemos también a Jesús, pero a ustedes los desconocemos. Ustedes no viven esa palabra que están predicando, o con la cual quieren reprenderlos. Ahí estaba, ¿no? Estar en Cristo y soy de Cristo. Ahí puede ser. Bueno, se puede aplicar, ¿verdad? se puede aplicar. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Sí, amén. Bendito el Señor, aleluya. Alabado sea su nombre. De modo que, amados, espero que ustedes, por lo menos ustedes, entiendan esta gran importancia de leer la Biblia, cosa que no quieren entenderla. Están más preocupados por las cosas terrenales del mundo, lo que les rodea, preocupados por sus chismes y pleitos y contiendas, preocupados porque dicen que tu hija está fea y tú la ves hermosa y otros se burlan de ella, y quieres ir a romperle la cara porque dijiste que tu hijo es el más guapo de todos y que tus nietos son los más lindos de todos, y peleas con la gente y te enojas y les quitas el habla y todo eso, como si esto te fuera a defender en los últimos días, en los días que estamos viviendo. Hay tanto que hablar. Hay gente que no viene ni a la iglesia por ganar una décima más de dinero en el empleo, en el trabajo, como si ese dinero les va a servir para comprar a Dios, para que les abra las puertas. No somos más ricos. Ni son más ricos. ¿Y saben qué? Y por otro lado, sí son pobres, siguen siendo pobres, porque si ya se hubieran enriquecido, ya dejarían de trabajar tiempo extra y no venir a la iglesia. Se quedan trabajando y no venir a la iglesia. Hermanos, nunca hemos aprendido para qué Dios nos trajo a esta vida. Creo que nunca lo hemos aprendido. Así que, amados hermanos, en la medida, oigan bien esto, en la medida en la que testificamos, ponemos nuestra mente y nuestros pensamientos en el área de luz y de verdad, miren, también debemos hablar la palabra de Dios, la palabra de verdad, en la medida en que la luz radiante de su verdad ilumina nuestro ser. Satanás siempre va a trabajar en diferentes formas con tal de desequilibrar nuestro balance. Hay quienes oran demasiado, pero no oran la Biblia, no leen la Biblia. Hay quienes se apegan a leer como adictos a la Biblia, pero no apetecen la oración. Hay quienes oran y leen la Biblia en un balance, pero no vienen a la iglesia, ni se congregan con la gente, ni buscan tener relación y comunión con la hermandad, ni pueden soportar a la hermandad. No soportan ni a sus propios hijos que son cristianos y para ti son de lo peor. Y los que son verdaderamente cristianos los odias, y a los que son de lo peor los amas. Entonces hay un tremendo desequilibrio. Siempre tenemos que hablar de equilibrios. Así que déjenme decirles, mis hermanos, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él resistió al tentador testificando, hablando la palabra de Dios. No voy a ir allá completamente para decirles todo el asunto, pero óiganme, ¿cómo fue la guerra, la batalla que libró Jesús con Satán cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios llevó a Jesús para ser tentado en el desierto?
Aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero no voy a entrar en detalles. Sin embargo, voy a volvérselos a decir. Caray, hermano. Andaba Jesús por ahí y dice que sintió hambre. Y este maligno Satán se acerca y le dice: bueno, mira, no tienes por qué tener hambre. Tienes poder de Dios sobre ti. Convierte estas piedras en pan y sacia tu hambre, no seas malo. No creo que tu padre se vaya a enojar que sacies tu alma o tu cuerpo, tu espíritu. Sácialo, sácialo. Es algo que cualquier buen padre aceptaría. Pero ¿qué cosa le respondió el Señor? ¿Qué cosa hizo? ¿Tomó una piedra y lo apedreó? ¿Sacó una ametralladora y trató de ametrallarlo? ¿Sacó, no sé, una daga y pensó matarlo? ¿O llevaba a Jesús una espada y lo agarró a espadazos y lo partió? Como dicen que va a ser la guerra de como esos tontos que dicen que la guerra del Armagedón va a ser con tanques de guerra y que no sé cuántas cosas. Pero ¿cómo enfrentó el Señor la batalla? Con la palabra de Dios. Con la palabra. ¿Y cómo empezó diciendo? Escrito está. No solo de pan vivirá el No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sacó la palabra, pero dijo: escrito está. Déjenme hacerles un ejemplo. A ver si. Bueno, no tengo aquí algo para hacerles el ejemplo. Pero bueno, aquí tengo un libro. ¿Podrías tú decir, Ana, escrito está ahí? ¿Por qué no? Dice Ana que no. ¿Por qué no? Porque no lo ha leído. Porque nunca lo has leído. No sabes lo que está escrito aquí. No se sabe de qué es. Ni siquiera sabes de qué es este libro. Tú no puedes decir, escrito está ahí. Aquí, escrito está aquí. No puedes. Jesús conocía la Biblia. Amén. Conocía el Tanaj. Amén. Conocía la Torah. Amén. Él es la Torah viviente. Sí, amén. Él es la Torah viviente. Él es el Tanaj viviente. Así que él conocía la palabra de Dios de principio a fin. Así que por eso pudo decir, escrito está. Pero no estamos citando la Biblia en Mateo 4, no lo estoy citando, creo que ustedes lo han leído. Y luego más adelante, ¿qué cosa dijo Satán? Fíjate, Satán, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo? Pues que a sus ángeles mandará. No. Tú tienes el poder. No. ¿La ven cómo no hemos leído? ¿Ya ven cómo no leen sus Biblias? ¿Ya ven? Yo no estoy citándola, yo no estoy abriendo mi Biblia. Dijo Satán, también está escrito. Sí. También está escrito. ¿Conocía él? Sí. ¿Había leído? ¿O nada más estaba hablando a lo tonto? No. ¿O al azar? Dijo, también está escrito. Y así, en 3 ocasiones, fue esa batalla. ¿Por qué nunca enfrentas a un testigo de Jehová? ¿Por qué prefieres mejor cerrarle la puerta y decirle, ay, esos torcidos, esos endemoniados, ay, Señor, ¿cómo puede haber esa gente? ¿Pero qué? Lo que pasa es de que te hace allí, porque ellos conocen, aunque sean sus textos escogidos, pero bien que los conocen. Aquí en el versículo 6, hermano Dani, capítulo 4, versículo 6 de Mateo, dice, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces tu pie en piedra. Entonces, ¿qué dijo? Está le citó la palabra, Él mismo conocía la Biblia. Sí, también Satanás. ¿Y qué cosa dice el Señor Dios acerca de su pueblo? ¿Qué dice el Señor acerca de su pueblo? Mi pueblo pereció porque nunca leyó la Biblia. Mi pueblo pereció porque nunca leyeron la Biblia.
¿Oyeron Amén. eso? ¿Oyeron eso? Ayer hablaba con una hermanita ahí en la clínica mientras esperaba la consulta. Y le estaba diciendo, estaba tratando yo de despertar en ella un deseo por doctrina de la palabra de Dios, pero rápidamente la hermanita tiene una facilidad de hablar todo lo que ha oído y aprendido, pero ha aprendido de que va a cursos matrimoniales, a cursos de la familia, a cursos sobre sexualidad, a cursos sobre esto, cursos sobre bordado y cursos sobre no sé cuántos que dan en su iglesia, que es muy grandísima. Y le digo, hermana, espéreme, deje hablar, déjeme decirle algo. No, hermano, es que ahí nos dan clases y nos dan esto y tenemos talleres y viera usted lo hermoso y lo maravilloso, cómo es que nosotros vamos avanzando. Yo no era cristiana, a los 2 meses que conocí a Cristo, rápido me bautizaron a los 2 meses. Me quedo pensando, ¿y de veras sabrá lo que hizo? Yo doctrino durante 1 año para poder bautizar. A ella a los 2 meses la bautizaron. En otras iglesias, a la semana bautizan a una persona que apenas aceptó a Cristo. Y le estaba yo diciendo, hermana, es que hay un mensaje así, asado. Hermano, pero es que fíjese que acá y mi esposo está bien contento, también él está allí, y hablamos en lenguas y danzamos y cosas como estas. Y yo le digo, bueno, y sobre el amado, sobre el esposo, sobre cómo llegar a ser la esposa, cómo prepararse para ser la esposa. Nadie sabe nada, ni a nadie le interesa. Entonces, pongan mucha atención sobre este concepto de la palabra del testimonio. ¿Está basada en qué? En todo lo que tú has leído de tu Biblia. ¿Cuántos libros has leído de la Biblia? ¿Cuántos libros? ¿Y cuántas veces lo has leído? Tú puedes decir, es que la Biblia, hay Biblias que pueden conseguir en una librería cristiana para leerse en 1 año. Y lleva por día. Cada hoja lleva fecha y día. Fecha y día. Así tú puedes ir siguiendo hasta que acabas el año, los 365 días del año, y ya leíste toda la Biblia. Eso para mí no es satisfaciente. Satisfaciente es que tú leas la Biblia, leas 5 capítulos, por decir, de X libro, pero que lo leas 5, 10, 20, 30, 40 veces esos 6 capítulos de tal libro, hasta que todo aquello se te queda ya impregnado, y luego de ahí lo llevas a la práctica, y es cuando se convierte en la palabra del testimonio. Hay personas que dicen que hay que leer los libros de una sola sentada. Debe uno de leer el libro de Mateo, Marcos. Bueno, así lo recomiendan también. Lo recomiendan, sí, yo también lo puedo recomendar, pero lo que no les recomiendan es mi punto de vista. Léanlo 10, 20, 40, 50 veces, 100 veces el Evangelio de Mateo. Sí. Bueno, así que mis hermanos, escúchenlo. Citar la palabra de Dios en voz alta es una forma maravillosa de robustecer y de fortalecer nuestra propia fe en los tiempos oscuros de prueba y de batalla. ¿Cuánto hemos predicado en contra de esas expresiones de ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi familia, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Señor, como quisiera tener respuestas. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo? Eso
Eso se oye hasta en los pastores más consagrados que han tenido ya hasta 50 años de pastorado, siguen hablando de esa manera, lo cual no demuestra otra cosa más que son niños espirituales, niños recién nacidos. Por eso es por lo que yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, que es mentira que la Biblia diga concretamente la traducción que ellos hicieron cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra ¿por qué? Ya es la que estoy mencionando. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Es una de las primeras. Jesús nunca jamás dijo ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Esa es la mentira satánica más grande que existe, y se lo voy a decir, me duele decirlo, pero existe en la Biblia. Por una mala traducción que perdieron los originales, los traductores. La palabra hebrea correcta en su traducción en arameo es: Dios mío, para esto fui traído, para esto fui destinado, para esto fui eximido, para esto he sido traído. Pero nunca dijo para esto, ¿por qué me has desamparado? Eso es una mentira muy grande que deben los mismos cristianos y que doctores en teología, licenciados en teología, siguen con la misma error y mentira. Entonces, ¿de qué les sirve su licenciatura y su doctorado en teología? No les sirve más que para limpiarse los bigotes y tirarlo a la basura. Así que, hermanos, a veces la batalla nos empuja hacia abajo hasta el desánimo y la depresión. Cuando la batalla viene y nos impulsa hacia lo más bajo del desánimo y la depresión, es ahí cuando entonces la voz del testimonio tuya, la palabra de tu testimonio, es cuando entonces simplemente se levanta y resiste al diablo y huye. Yo no tengo ninguna depresión, yo no tengo ninguna profundidad de desánimo, yo no estoy metido ahí, porque la palabra está escrito. Pero ¿qué hacemos? Tomamos el pastillero. Está escrito. Sí, Señor, está escrito. ¿Pero qué? Tienes que escribirlo en tu corazón, tienes que creerlo y tienes que pronunciar la palabra correcta. Una cosa que esta hermana me platicaba ayer, dice que ella estaba a punto de quedar definitivamente internada en un psiquiátrico a causa de una terrible depresión emocional. Dice, pero yo me levanté, en el nombre de Jesucristo, y mírenme, estoy sano totalmente. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Pueden ver? Sí. Amén. Hermanos, este es el momento para levantarnos y para testificar a nosotros mismos, a otros, a Satanás, al diablo, a la serpiente y al dragón. No pasará mucho tiempo sin que nuestro testimonio nos dé la victoria. Las palabras de verdad son poderosas. Este es un verdadero secreto de cómo ser victoriosos en la guerra espiritual. Amados, la verdad es, por así decir, nuestra arma secreta en contra de las palabras mentirosas de Lucifer caído. ¿Quedó entendido? ¿Quedó entendido, mis hermanos? Nos falta nada más la sexta cosa que compone los 6 lados de la estrella de David, y la sexta que vamos a estudiar para el jueves, si así Dios lo permite, lleva por título: no han amado sus vidas hasta la muerte.
así vamos a ser, ¿ok? ¿Nos puedes mencionar, hermano Dani, las 3 primeras de donde Dios nos ayuda? Algo así, ¿no? Donde Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? Sí. Y luego nosotros trabajamos, ¿no? Sí. Algo así estaba. En el primer lado del triángulo superior vimos número 1, el Señor lo mata. ¿Sí? Número 2, en el triángulo superior, el brazo del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que el brazo del Señor es el que mueve y agita la revelación de la palabra? La revelación de la palabra, para que en ese momento podamos darla fuerte. Cuando dice el Señor lo mata, ¿es cuando mata al dragón? Cuando dice en el Salmo 74:13, tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Y vimos otro texto de Isaías 27:1, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. El segundo fue, ya los dije, el brazo del Señor. Y ahí vimos Isaías 51:9, despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú aquel que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Y el número 3, hollar bajo el pie. Y vimos Salmo 91:13, sobre el león y basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esos son los 3 lados en la forma en que Dios pelea por nosotros con el triángulo superior. Pero nosotros tenemos que pelear con la sangre del Cordero y con la palabra de nuestro testimonio. Amén. Sí, amén. Recuerden una cosa, mis hermanos, recuerden algo muy importante. La palabra que nosotros aprendemos, no solamente vamos a tener que estar preparados para utilizarla cuando te quedes en la tribulación. Precisamente es que la aprendas aquí para no quedarte en la tribulación. Aprenderla aquí, la palabra, hermano, pero la palabra no va a tener que usarse en contra de tu hermano, en contra del pastor, en contra de la congregación, porque la palabra de Dios mismo claramente dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa carne y sangre? No tengo que luchar contra la carne y la sangre de mi hermano, de mi prójimo, sino contra potestades, principados, etcétera. Y allí es donde cuando el diablo viene y nos trae una enfermedad de reuma, una enfermedad de diabetes, una enfermedad de presión arterial, una enfermedad de los riñones, una enfermedad de depresión emocional, cualquier tipo de enfermedad, tenemos que testificar con la palabra de Dios a fin de cortar la influencia de esas enfermedades que tanto nos agobian y que ahí están permanentes en nuestra vida, todo porque no sabemos la palabra de Dios usarla como una espada aguda de 2 filos. Entonces, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve venir a la casa de Dios si nunca ponemos por obra la palabra? Y la gente dice que no por obras para que nadie se gloríe, cuando que la palabra de Dios nos dice que pongamos por obra. Sí, amén. Amén. Entonces, si yo pongo por obras no me sirve, porque para que nadie se gloríe, no tiene que ver nada con la salvación. Hay mucho que aprender todavía sobre muchas cuestiones bíblicas. Pero bien, mis hermanos, hasta aquí lo dejamos, pues que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oremos al Señor por lo que Él nos ha dado en esta hora. Amado Señor Dios, permítenos, Señor, sentir la suficiente gratitud de adoración, de alabanza,
expresando cuánto amamos y apreciamos la palabra que hoy tú nos has dado, Señor Jesucristo. Por favor, yo te ruego y te suplico, mi Señor Dios, que tú traigas la bendición adecuada para nuestras vidas, que tú traigas la bendición que necesitamos, que tú vengas y avives y soples espíritu de vida en la palabra que ha sido dada en esta hora, y que vivifiques esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos para que podamos conocer tu verdad y tu palabra. Permítenos oír, Señor Dios, tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre Dios. Que no seamos olvidadizos, como dice en tu palabra, como aquel que se contempla en un espejo y dándose la media vuelta, olvida cómo es él. Permítenos, Señor, tener tu palabra viva y eficaz, siempre latente en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestras 16 almas. Permite, Señor, que en nuestras 16 almas entre, Señor, tu palabra, y que en estas 54 puertas que hay en nuestro corazón, Señor, también pueda penetrar tu bendita palabra, de tal manera que podamos ir, Señor, al verdadero arrepentimiento que tú quieres, Señor, que presentemos delante de ti. Gracias, Señor, gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos. Ahora, Padre eterno, vamos a ir a nuestros hogares. Bendice la vida de los que estamos aquí reunidos. Bendice el corazón de todos y cada uno de mis hermanos. Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos rogando en tu glorioso nombre. Y así, Señor Dios, te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Muchas gracias. Mis hermanos, si Dios quiere, los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar en esta página de Justin para el próximo jueves de esta semana a las 6:30. La página la abrimos un poco antes de las 7. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sean felices.